¿Cómo surgen dominios del saber a partir de las prácticas sociales? Es la pregunta de la cual parte Foucault en las 5 conferencias que dicta en Río de Janeiro en 1973 y que se titulan La verdad y las formas jurídicas. Foucault indica que hay una tendencia en el marxismo académico de considerar que hay un sujeto previa y definitivamente dado cuya conciencia es el reflejo de las condiciones económicas. Piensa Foucault que esta tendencia del marxismo académico de considerar un sujeto del conocimiento, un sujeto, una verdad y un conocimiento dados de forma definitiva y previa por las condiciones económicas, tiene un defecto muy grave, y es precisamente el de presuponer la existencia de una forma de la subjetividad que es el punto de partida para la historia, para el análisis del conocimiento. Foucault quiere invertir ese análisis tradicional y ver cómo las formas de la subjetividad y los tipos del sujeto en realidad surgen a partir de las prácticas sociales, a su vez condicionadas por procesos históricos y sociales. Ya no se trata de partir de un sujeto previa y definitivamente dado, sea en el marxismo o sea a partir de la filosofía que se inaugura con el pensamiento de Descartes para la tradición occidental, sino se trata de ver cómo ciertos tipos de subjetividad, ciertos tipos de sujeto son el resultado de transformaciones históricas, de prácticas sociales. Y para ello considera que las formas jurídicas, las formas del sistema penal, han impactado la historia de la verdad, que dice Foucault tiene 2 historias. Una historia que se desarrolla dentro de los propios sistemas de la ciencia y que se va corrigiendo de acuerdo a sus propios postulados, y otra historia que se da en un plano del lenguaje visto como un juego estratégico y polémico. De manera que en el siglo XIX las prácticas sociales surgidas a partir de la vigilancia y el control determinan un tipo de dominio del saber, un tipo de conocimiento del individuo y de la individualidad anormal, normal, dentro o fuera de la regla, que implica unas formas culturales, unos dominios del saber que se van a institucionalizar para dar paso a la psiquiatría y al sistema penal, al sistema carcelario moderno. En la historia de la locura, por ejemplo, Foucault muestra cómo la concepción de la locura en Occidente ha cambiado de la concepción de la locura que tenían los griegos y que elaboran en sus mitos a la concepción de la locura que se elabora literariamente en el Don Quijote de Cervantes o en el King Lear de Shakespeare, pasando en el Renacimiento al barco de los locos cuyo mástil es el árbol del conocimiento prohibido, donde se encontraba el fruto del conocimiento prohibido en el Edén, pasando a partir del siglo XVII y sobre todo en el siglo XIX a la experiencia moderna del enfermo mental. Va a mostrar la historicidad de la concepción de la locura, desde el loco en la mitología griega hasta la concepción del enfermo mental en la forma cultural de la psiquiatría, que implica un dominio del saber institucionalizado bajo la forma de la clínica psiquiátrica. En Vigilar y Castigar, a su vez, va a mostrar la historicidad de las formas de castigo, desde la tortura pública en el medioevo hasta la experiencia del panoptismo de la prisión moderna capitalista. En ese sentido, de lo que plantea Foucault en 2 de sus obras principales, Histoire de la folie y Vigilar y Castigar, en una entrevista dada en la Universidad de Lovaina en 1981, Foucault explica que él se sitúa frente a una forma cultural o dominio del saber institucionalizado para identificar la experiencia límite que supone la ruptura con esa forma cultural o con ese dominio del saber institucionalizado, sea la psiquiatría o sea el sistema penal y carcelario moderno. La experiencia de ruptura, la experiencia límite que él identifica para comenzar su análisis es la locura y es la experiencia del criminal moderno, respectivamente, para la psiquiatría y para el sistema penal. A partir de esa experiencia límite, Foucault comienza su análisis de los tipos de subjetividad que surgen a partir de los dominios del saber engendrados por prácticas sociales. Se trata, por lo tanto, como lo dice en La verdad y las formas jurídicas, de invertir el análisis. Desde Descartes se le da primacía en el pensamiento occidental a un sujeto dado definitivamente, que es el punto de partida para el análisis de la historia, de la verdad, del conocimiento, de manera que el conocimiento y la verdad se ven en función de un tipo de subjetividad dada de forma definitiva. Pero de lo que se trata, dice Foucault,
o lo que le gustaría intentar hacer es invertir el análisis de manera que se parta del sujeto para entender la historia, se parta de unas prácticas sociales que engendran un tipo de saber que a su vez consolida un tipo de subjetividad, un tipo de sujeto del conocimiento y de sujeto en el sentido más general. Foucault quiere ver asimismo el análisis del discurso no en el plano del análisis analítico de las reglas internas del lenguaje, sino de ver el lenguaje como un conjunto de estrategias polémicas que son unas reglas que determinan unos juegos del lenguaje que tienen unas relaciones de poder inmanentes para entender la relación entre las formas de subjetividad y los dominios del saber que tienen inevitablemente una dimensión lingüística. Al mismo tiempo quiere entender cómo las formas jurídicas, por ejemplo, la forma de indagación en la tradición del derecho occidental, determinó un tipo de metodología de investigación para las ciencias exactas y la filosofía a partir del siglo XV al siglo XVIII, y cómo después del siglo XVIII, en el siglo XIX, comienza a aparecer un tipo de metodología de investigación distinta a la indagación, que es el examen. Del examen surge el psicoanálisis, la psicopatología, la criminología, entre otros dominios del saber, entre otras disciplinas.